tal? Saludos con todos. Mi nombre es César Jara, soy médico pediatra, actualmente cursando el Fellow de Endocrinología Pediátrica y voy a estar el día de hoy con ustedes resolviendo el curso de Banqueo 2025 en el marco de Residentado Médico en el banqueo de 10.000 preguntas. El día de hoy vamos a desarrollar lo que es el primer bloque de pediatría. Entonces, comencemos con la primera pregunta. Nos hablan de un niño de 2 años que está previamente sano, no hay antecedente de importancia y es traído de emergencia por tos paroxística. Cuando ustedes tengan el término tos paroxístico, tiene que ver dos elementos o dos palabras claves que tienen que venir a la mente. La primera son cuerpos extraños y la segunda es coqueluche o tos ferina. La diferencia es que el cuerpo extraño es súbito. Paroxístico significa de forma súbita, inmediata, inesperada. Y si este paroxismo se acompaña de un cuadro catarral previo, pues te está invitando a marcar tosferina o coqueluche. Pero si no te dice que hay un cuadro catarral previo y te hablan de un signo de focalización, piensa en cuerpo extraño. El paciente tiene una temperatura de 36.5, tiene una frecuencia respiratoria de 50 por minuto. Debes recordar que para esta edad la frecuencia respiratoria, recuerdas que en un menor de 2 meses es máximo 60, de 2 meses a 1 año es máximo 50, de 1 año hasta 4 años, 11 meses, 29 días es máximo 40 y cuando ya tiene la edad de mayor o igual a 5 años es máximo 20. Entonces un paciente con 50 de frecuencia respiratoria al borde de la taquignia y satura 92%. Además nos mencionan que las sibilancias se localizan a nivel de la base del hemitórax derecho. Recordando que por anatomía el bronquio derecho es más vertical que el izquierdo. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Si fuera bronquiolitis, la bronquiolitis se define como cual primer episodio de sibilancias o sucréptitos precedido de un cuadro catarral. ¿Estamos de acuerdo? Y en este caso estamos hablando que el paciente no ha presentado nada de eso, sino que ha sido tos paroxística y náusea. No nos mencionan que ha habido un periodo catarral previo. Y además que en una bronquiolitis, al ser causado por un virus y el virus al ser pequeño, genera un patrón difuso que se caracteriza por atrapamiento de aire. En la bronquiolitis vamos a encontrar un aplanamiento de las diafragmas, una horizontalización de las costillas y un aumento del espacio intercostal, porque es todo el pulmón, es el campo pulmonar en general que está afectado y no es solamente una zona. Crisis asmática, no lo marquen, por favor no lo marquen de forma práctica en todo paciente menor de 4 años, porque para definir crisis asmática tendríamos que tener una prueba que se llama espirometría y luego de la espirometría encontrar un estado clínico en el cual hay un aumento de los síntomas de forma súbita que requiera más tratamiento. Además de que este paciente, si no tiene mayor antecedente de importancia, porque dice que está previamente sano, es difícil que sea una crisis asmática como tal. Si fuera un cuadro de laringotraqueitis aguda, recuerdan que la clave de laringotraqueitis aguda, la palabra clave es CRUP o la tos perruna o famosa la tos de foca. Es la palabra clave también disfonía. Es un proceso que acompaña la zona subglótica y lo que va a ocasionar es una inflamación a este nivel que se caracteriza por igual un cuadro catarral, pero a diferencia de la bronquiolitis, este cuadro catarral no va a estar acompañado de sibilancias predominantemente, sino va a estar acompañado de tos perruna, disfonía, que va a ir mejorando con el pasar del tiempo y el tratamiento de corticoides. Por todo lo mencionado, la mejor clave, por mencionar un cuadro paroxístico súbito asociado a una sibilancia focalizada a nivel de la base derecha, corresponde a cuerpo extraño. Podemos aprovechar también la pregunta que cuerpo extraño es la patología obstructiva respiratoria más común entre la edad de 1 a 4 años, 11 meses, 29 días, ¿no? Es una de las causas más comunes de patología obstructiva. Muy bien, vamos con la pregunta 2. Preescolar de 3 años llega a emergencia por presentar otra vez violentos paroxismos, o sea, eventos súbitos de tos que eran inesperadas, asociado a dificultad respiratoria. ¿Ok? Al examen la frecuencia respiratoria es de 40, la frecuencia cardíaca es de 120, lógicamente al 3 años está al límite, hay politiraje, hay aleteo nasal y la saturación está en 90%, por lo tanto es un paciente con síndrome de dificultad respiratoria. El murmullo vesicular, como vemos, está localizado en la base del hemitórax derecho y no solamente está localizado la disminución, sino también hay presencia de sibilancias. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Veamos. Si fuera neumonía viral, el paciente no se caracteriza por cuadros paroxismos de tos. Generalmente los cuadros de neumonía viral se asocian principalmente a sucrépitos, más que a sibilancias. En segundo lugar, son pacientes que tienen un cuadro catarral que no ha ido mejorando, un tipo de enfermedad que va de 5 a 7 días, un poco complicado. Si fuera un cruc espasmódico, el cruc espasmódico no tiene antecedente, ¿está bien? Pero la característica clínica, ¿cuál es? Como todo la laringotraqueitis, cruc espasmódico, es la presencia de la tos perruna,
o el llanto disfónico. Y a diferencia de la laringotraquitis aguda viral, el cruc espasmódico ocurre sin esperarse. Es algo súbito que aparece durante la noche, generalmente durante la madrugada, y que se caracteriza principalmente, aunque no hay una causa bien clara, dicen que los problemas familiares son la principal situación que las genera. Si fuera neumotórax, pues el neumotórax generaría hipersonoridad, ¿no? De ninguna duda alguna tendríamos una disminución de la base de emisoras derecho con sibilancias, ¿no? Crisis asmática, como les repito, en un paciente previamente sano, sin mayor antecedente y sin ningún estudio en general, un poco complicado plantearlo. Esto también es un cuerpo extraño. Cuerpo extraño. Otra vez que tenemos para cuerpo extraño, paroxismo, dificultad respiratoria y focalización. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Vamos. Niño de 4 años presenta erupción difusa, eritematosa papular que inicia en el cuello y se extiende a troncos y extremidades, siendo más intenso en los pliegues. Palabra clave, pliegues. Axilas e ingle, codos, axilas e ingles. Piel áspera, importante, como si fuera, ¿qué cosa? La piel de lija. Palabra clave, piel de lija. Y además de eso tiene mejillas eritematosas y palidez alrededor de la boca. Eso se llama facie de Filatop. La lengua con papilas engrosadas y de aspecto afranguesado. ¿Listo? Esto también es característico. Recuerden ustedes que cuando tengan la famosa lengua aframbuesada, solamente pueden ser dos diagnósticos: Kawasaki o escarlatina. Muy bien. La diferencia es que Kawasaki es sistémico y lo que va a llamar acá el criterio fundamental, ¿qué cosa es? La presencia de fiebre más de 5 días o 5 días como mínimo, ¿asociado a qué? A conjuntivitis bilateral no supurativa, a enopatía cervical mayor a 1 centímetro, la presencia de descamación y edema de los miembros superiores e inferiores, eritema polimórfico y sobre todo lo que es la presencia de la lengua frambuesada. En cambio, en la escarlatina, lo característico, ¿qué cosas son? Son signos clínicos de faga. Además de ello, caracteriza la escarlatina un exantema micropapular que se parece a la piel de gallina, que son puntitos blancos que aparecen. La escarlatina, además de eso, se caracteriza por generar descamación gruesa. Es una descamación gruesa la que genera la escarlatina. ¿Estamos bien? ¿Estamos de acuerdo? Y generalmente hay otros signos claves, por ejemplo, como la presencia de los pliegues, la zona de la piel de gallina o la piel de lija, la presencia de lo que es la fascia de Filatop, las líneas de Pastria, entre otras cosas más. ¿Estamos de acuerdo? Entonces veamos. Si fuera mononucleosis, la palabra clave para tener mononucleosis es, tienes que encontrar fiebre, faringitis y adenopatías, estamos de acuerdo. Pero recuerda que en mononucleosis hay una palabra clave que nunca ha faltado en los exámenes cuando viene, porque esto te puedes acompañar con una faga viral. ¿Qué cosa es? La afectación del sistema retículo endotelial, el RES, que se expresa en esplenomegalia. Generalmente los virus mononucleósicos vienen con esplenomegalia y hepatomegalia. Entonces, cuando te pongan el caso clínico de una faga viral con esplenomegalia más hepatomegalia, marca mononucleosis. Si fuera sarampión, el paciente con sarampión generalmente es más frecuente en edades menores de 3 años, pero bueno, el sarampión se caracteriza por un exantema maculopapular, que a diferencia de otras enfermedades es un exantema morbiliforme y es un exantema que genera descamación fina. Pero hay otras características importantes del sarampión. ¿Cuál es? Es que el sarampión, antes de su fase exantemática, tiene una lesión patognomónica que se llama manchas de Koplik, manchas de Koplik. ¿Y qué son las manchas de Koplik? Las manchas de Koplik son presencia de anentemas o lesiones blanquecinas que ocurre por dentro de las mejillas. Otro dato clave para que no tengas pierde para marcar sarampión, sea cual sea el contexto. Marca sarampión cuando en el relato clínico te mencionan que es un paciente que está cursando con un exantema maculopapular en el contexto de una enfermedad respiratoria. Cuando veas un exantema maculopapular que se acompaña de tos, de crépitos, de roncos o gran movilización de secreciones, marca sarampión, sarampión, sarampión. Es la clave. ¿Estamos de acuerdo? La conjuntivitis se suele asociar a sarampión, pero también hay rubiola con sarampión por si acaso. Lo categórico entre sarampión y rubiola es que sarampión se asocia a clínica respiratoria baja, principalmente, ¿ya? Y sobre todo que el sarampión tiene una clínica más tóxica que rubiola.
Para marcar Kawasaki es no negociable que no haya fiebre. Tiene que haber fiebre sí o sí en Kawasaki. Si te ponen un caso clínico, por lo menos los últimos, porque hubo uno por ahí hace mucho tiempo, que te pongan Kawasaki como clave y no diga fiebre, eso es imposible. Te tienen que poner la fiebre porque el Kawasaki comienza con la sospecha de la fiebre persistente, a que se le acompaña la conjuntivitis bilateral no supurativa, la adenopatía, el exantema polimórfico, predominio maculopapular, la edema de miembros inferiores y posterior descamación. ¿Estamos de acuerdo? Si marcas eritema infeccioso, o sea, parvovirosis B19 como causa, recuerda que el signo clínico de parvovirosis es principalmente en los escolares y caracteriza principalmente ¿qué cosa? Por una febrícula que se acompaña con el famoso signo de la bofetada. Y luego de la bofetada que aparece una generalización del exantema, que es un exantema que puede ser maculopapular, pero que a diferencia de sarampión y rubiola no genera descamación. El exantema de parvovirus ni el exantema de roceola generan descamación, no generan descamación. Y al final aparece la palabra clave de lividez o livideces reticulares. ¿Estamos de acuerdo? Este es un caso clínico típico de escarlatina. ¿Y por qué es escarlatina? Porque es un niño que es más de 3 años, que es clásico, también porque es un paciente que tiene ¿qué cosa? Exantema micropapular y sobre todo porque tiene signos claves importantes, que son ¿qué cosa? El signo del pliegue, el signo de la piel de lija y la fascia de Fillatoc. Cuando ustedes tengan lengua frambuesada, solamente puede ser Kawasaki y escarlatina, solamente. Kawasaki, busquen 5 días de fiebre. Si no hay 5 días de fiebre aquí en la clave, o no te hablan de conjuntivitis, no te hablan de adenopatía, cambios en extremidades, piensa en escarlatina. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Tratamiento de escarlatina, penicilinas. ¿Estamos de acuerdo? Las penicilinas. Muy bien, sigamos. Un niño de 7 años presenta fiebre, odinofagia y aparición de un exantema en piel de gallina con les de Pastia. El exantema de piel de gallina es que se conoce al exantema micropapular, porque es como si fuera el pellejito del pollo. ¿Estamos de acuerdo? El pellejito del pollo. Cuando ustedes han visto la patita del pollo, ven un pellejito alrededor y es como puntitos blancos en un pellejo amarillo, ¿no? Grasoso. Esa es la piel de gallina, es micropapular. Recuerda, descamación gruesa, ¿estamos de acuerdo? Y las zonas de flexura en el cual se van a marcar se llaman líneas de Pastia. Todo esto es parte de un diagnóstico llamado escarlatina. Repito, para tener mononucleosis, ¿qué cosa debes tener? Fiebre, adenopatía y faringitis. Pero ¿qué debes tener aparte de esos tres para tú marcar esa y no marcar otra faga viral? La presencia de la hepatoesplenomegalia. ¿Estamos de acuerdo? Datos claves de mononucleosis. 2. Si te preguntan sobre el examen laboratorial de mononucleosis, ¿cuál es la clave? Los linfocitos atípicos o autorreactivos o también llamado variantes que se encuentran en un hemograma sencillo. Si ustedes recuerdan, han pedido alguna vez un hemograma y abajo se describe linfocitos atípicos, variantes y autorreactivos. Antiguamente lo que se usaban eran la prueba de anticuerpos heterófilos de Paul Davison Brunel, pero eso ya es una prueba antigua. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el principal virus asociado a mononucleosis? El virus de Epstein-Barr en un 90% y en segundo lugar citomegalovirus. Solo que nosotros tenemos más presente citomegalovirus, ¿por qué? Porque citomegalovirus se expresa más en inmunocomprometidos, en inmunodeprimidos. Y el segundo dato que yo quiero que tengan en cuenta con respecto a mononucleosis es que la mononucleosis, cuando tú le das amoxicilina, se enroncha. Es un dato semiológico muy clásico que está en la literatura. Eso lo ven en los libros de pediatría en general y es un dato clásico. Si tú ves un paciente con mononucleosis y le das beta-lactámicos, amoxicilina, el paciente se enroncha o hace un exantema. Ya, eso es típico. ¿Y por qué una mononucleosis se puede confundir con una faga bacteriana, una faringitis bacteriana? Por lo siguiente, porque la mononucleosis viral puede darte exudado amigdaliano. Por si acaso, el exudado amigdaliano no es exclusivo de los cuadros bacterianos. Puede ser tranquilamente mononucleosis, como también adenovirus. Puede dar exudado amigdaliano. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Eritema infeccioso, estamos de acuerdo que no, si bien cierto le da para ahí, la exantema infeccioso, eritema infeccioso o parvovirosis también, o llamado también megaloeritema también se le conoce, se caracteriza por el signo de la bofetada acompañado de febrícula, fiebre baja, luego exantema generalizado que no descama y luego viene la lividez.
El síndrome de piel escaldada es más común encontrar en una edad de 0 a 5 años, pero la literatura refiere que puede ocurrir a partir de inclusive hasta los 8 o 9 años. Y ocurre porque existe una toxina estafilocócica que lo que hace es actuar a nivel de la desmogleína, haciendo que la piel se comience a pelar. ¿Estamos de acuerdo? Pero para tú marcar síndrome de piel escaldada te tienen que dar esos datos claves. ¿Cuál es? Te van a decir que a nivel de la zona perioral hay descamación y a nivel de la zona perianal está eritematoso. ¿Estamos de acuerdo? Y te van a poner como antecedente que el paciente ha tenido antes una infección estafilocócica. ¿Estamos de acuerdo? El síndrome de piel escaldada también se le conoce también como síndrome de Ritter, ¿no? Ritter. Me preguntan otra vez cómo es el hemograma de inmunonucleosis. Perfecto, lo repetimos. Puede ser linfocitos variantes o también como se les conoce como atípicos o también llamados autorreactivos. ¿Estamos de acuerdo? Esto se describe en un hemograma en simple, por si acaso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es el cuadro de escarlatina. Muy bien. Siguiente pregunta. Vamos con la pregunta 5. Niña de 10 meses, traída a emergencia por haber presentado convulsión febril. Listo. Cuando ustedes marquen convulsión febril o cuando vean convulsión febril, lo primero que tienen que pensar en convulsión febril es qué enfermedad de todos los exantemas están asociados a sus complicaciones. Voy a mencionarlas, ¿listo? Sarampión, principal complicación de sarampión. Está asociado la diarrea junto con la otitis media aguda. Están por ahí los dos, ¿estamos de acuerdo? Diarrea y otitis media aguda. Y está muy de cerca, en segundo lugar, la neumonía. ¿Está bien? Por sarampión. Si te preguntan la principal complicación de rubiola, es generalmente esa sin complicaciones, pero si existiera, puede ser ¿qué cosa? Los síndromes purpúricos, las artralgias, artropatías, puede generar lo que es la rubiola. Y si es un estado congénito, te va la famosa tetrada de Gregg, la tetrada de Gregg. ¿Y cuál es la característica de la tetrada de Gregg en un recién nacido que está infectado de rubiola congénito? Microcefalia, ¿no? Sordera neurosensorial. ¿Qué más vamos a encontrar? PCA, ¿no? ¿Y qué cosa más vamos a tener aquí aparte de esto? Microcefalia, sordera neurosensorial, PCA. Cataratas, ¿verdad? Cataratas. Cataratas congénitas. Ok, eso es importante. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Si te preguntan complicaciones de exantema súbito con S, es con S de rociola, causado por el virus de herpes 6 y 7. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué complicación está asociada principalmente a rociola, convulsión febril en nuestro hemisferio? La principal enfermedad asociada a convulsión febril en nuestro hemisferio es rociola. ¿Estamos de acuerdo? Y otras enfermedades puede ser meningitis aséptica, romboencefalitis, aguda en general, pero principalmente convulsión febril. Si te preguntan por parvovibrosis B19, las principales complicaciones de parvovibrosis B19 es la pancitopenia. Le gusta la plaqueta y le gusta afectar inclusive a veces solamente el eritrocito. Cuando solamente afecta al eritrocito, el parvovirus se le conoce como aplasia eritroide. En las gestantes, el parvovirus B19 es la que produce la mayor cantidad de abortos, por si acaso. ¿Estamos de acuerdo? Si te preguntan complicaciones de Kawasaki, depende. Si el Kawasaki muere en la fase aguda de la enfermedad, la causa es una miocarditis. Pero si el paciente muere en el Kawasaki en la fase subaguda, es decir, de la segunda semana para adelante, la causa principalmente es infarto agudo del miocardio, producido por un aneurisma coronario. ¿Estamos de acuerdo? Y si te preguntan la principal complicación de escarlatina, ahí tienes las artritis reactivas, tienes la glomerulonefritis postestreptocócica, tienes el Pandax, la fiebre reumática en general. Muy bien, entonces ya por esto podemos decantar un poquito, pero no hay que cerrarnos por si acaso, porque un solo punto no siempre marca el diagnóstico. Lo que he mencionado es toda la información que ustedes tienen. Ustedes cuando tengan el caso clínico de exantemas, porque realmente son casos clínicos, tienen que ver en qué punto generalmente marca más la enfermedad. Y hay términos más negociables que otros. La convulsión febril, si bien cierto, se asocia más a rociola, pero no necesariamente rociola es la única que puede ser convulsión febril. ¿Estamos de acuerdo? Pero quiero que tengan el dato por si acaso.
Madre refiere que hace 3 días ha estado con fiebre alta. Eso sí va con rociola, porque la rociola se caracteriza por hacer fiebre alta, 39-40, y luego desaparece al tercer día para aparecer el exantema maculopapular, que tampoco descama, no descama. ¿Estamos de acuerdo? Presenta temperatura 37.5, exantema maculopapular rosado, poco confluente en tronco y extremidades. Bueno, si me dicen que el paciente tiene 10 meses, que va para rociola, si me dicen que el paciente tiene fiebre alta, que va para rociola, si me dicen que después de la fiebre alta aparece un exantema maculopapular, poco confluente, que va para rociola, y encima te dice que ha venido por conducción febril, creo que todos los datos clínicos te invitan a marcar rociola. La clave es rociola. Entonces, estoy seguro que algunos hubieran respondido a la pregunta, quizás solamente por alergia exantemático, que es clásico. Pero recuerden que con AREME y Aspefan siempre te va a tratar de dar todos los datos en la pregunta que permita, lógicamente, ustedes resolverlo sin mayor duda. Hola, una pregunta, estoy un poco confundida. Me hacen una pregunta por interno. Hola, una pregunta, por favor, estoy un poco confundida. ¿El PDF actual tú lo visualizas en la plataforma? No sé, hacen una pregunta por interno. Me gustaría que por favor la puedan resolver, de la doctora Vanessa. No podría responderle porque creo que todos tienen las mismas preguntas, ¿verdad? Sí, ok. Sigamos avanzando entonces. Seguro le van a resolver la duda, doctora. Lactante de 10 meses, desde hace 3 días, fiebre y anorexia. Otra vez, 3 días con fiebre y anorexia. ¿Podrá ser rociola o no? Veamos. Al examen tiene linfadenopatías suboccipitales y retroauriculares, dolorosa la palpación. Exantema maculoeritematoso que inicia en cara y cuello y luego produce al tronco. Perfecto, miren. Hay términos no negociables, como le digo, los términos no negociables. Primero, si algo es no negociable de sarampión, es la palabra maculopapular o morbiliforme asociado a cuadro respiratorio bajo. Tos, roncantes, crépitos, sucrépitos y todo lo que quieran. ¿Estamos de acuerdo? Si algo me dicen que es no negociable con respecto a rubiola, ¿qué les podría decir de forma categórica? Son las adenopatías. Doctor, pero la adenopatía lo puede hacer cualquier persona. Es cierto, mire, la escarlatina es adenopatía, el Kawasaki escarlatina. Hace adenopatía. ¿Cuál es la característica de la adenopatía de la rubiola? Son las adenopatías, como yo siempre les suelo llamar, de la oreja para atrás. Retroauriculares, occipitales o cervical posterior. Las adenopatías de la rubiola son muy características en esta zona. ¿Estamos de acuerdo? Y otra enfermedad, otro signo patognomónico de la rubiola, que precede también a su fase exantemática, ¿cuál es? Son las manchas de Forchheimer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá tenemos las adenopatías de la orejita para atrás más las manchas de Forchheimer, ¿no? Forchheimer le dicen, pero más fácil recordarlo como manchas de Forchheimer. Varicela, si hay un signo algo categórico que es innegociable con varicela, es la coexistencia de pápula, vesícula, costra y hasta pústula. O sea, es polimórfico y es cefalocaudal. De manera teórica, de manera práctica es relativo, pero es el exantema polimórfico. Estamos viendo el exantema polimórfico regional. ¿Estamos de acuerdo? El sarpullido es producido, no tiene ningún contexto de fiebre, no tiene contexto con ninguna enfermedad viral, solamente está relacionado a una dermatitis ocasionado por el sudor que ocurre en un paciente, pero no tiene ninguna causa viral, sino es el sudor mismo que genera una irritación en esa zona de la piel. Y el exantema súbito o virus de herpes 6 o 7, rociola, principalmente está asociado a lo que es lo que hemos dicho, ¿no? Fiebres altas y luego el exantema. Por lo tanto, esta pregunta claramente nos invita a marcar rubiola. ¿Estamos de acuerdo? Rubiola. Paciente de 5 años presenta fiebre alta de 5 días. Perfecto. Si ya te ponen que la fiebre es de por lo menos 5 días, en tu mente ya tiene que estar dando vuelta la palabra Kawasaki. Kawasaki, Kawasaki, Kawasaki. No te cierres a la posibilidad, pero tienes que pensar que ya toma la delantera esta opción. ¿Estamos de acuerdo? Que no remite fácilmente, agregándose ¿qué cosa? Inyección conjuntival. Puede ser. Labios rojos. Ya si te dice lengua en fresa, yo te dije, lengua en fresa es un término que no te permite negociar más que con 2 enfermedades. ¿Cuál es? Escarlatina y Kawasaki. Escarlatina, ¿qué cosa? Es piel de lija, es líneas de Pastia, fascia de filató, piel de gallina. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué cosa es Kawasaki? Aparte de 5 días de fiebre como mínimo. La presencia de 4 de los siguientes criterios clínicos. ¿Qué cosa? Inyección conjuntival o conjuntivitis bilateral no supurativa. Segundo, enantema. ¿Qué es enantema? Es el enrojecimiento de la mucosa, la lengua formesada y los labios rojos. Segundo criterio. ¿Cuál es el tercero? La adenopatía cervical que tiene el paciente. Acá hay un tercer criterio.
¿Cuál es el cuarto criterio? El exantema polimórfico, pero es un polimorfismo principalmente a predominio maculopapular, que también tiene el paciente. ¿Y cuál es el quinto criterio? El aumento de volumen en extremidades. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden que la fase última de la Kawasaki coexisten o convergen o coinciden con la presencia de descamación en miembros superiores e inferiores. Pregunta, ¿este paciente cuántos criterios cumple? 5. Más la fiebre, ¿esto qué cosa es? Kawasaki. Tratamiento de Kawasaki, inmunoglobulinas. ¿Cuánto es la dosis de inmunoglobulinas? Porque le van a preguntar, 2 gramos por kilo. ¿Cuántas dosis se da? Una sola dosis. ¿Y en cuánto tiempo se pasa? Esto se pasa entre 12 a 18 horas de acuerdo a la velocidad de infusión. El Kawasaki, ¿por qué se le da el Kawasaki? Está caminando por todo el pasillo, camina por el hospital y cuando deja de ser fiebre, puede dejar de ser fiebre con inmunoglobulina o no. Sino, ¿por qué damos la inmunoglobulina? Porque en el Kawasaki, que es una vasculitis de pequeños y medianos vasos, ocurre una inflamación. Vasculitis inflama los vasos. ¿Y qué va a pasar con el vaso sanguíneo coronario? Comienza a dilatarse. Entonces puede generar aneurisma. ¿Estamos de acuerdo? Aneurisma coronario. Al dar inmunoglobulina, tú evitas esa inflamación. ¿Pero tú lo puedes dar en cualquier momento de la enfermedad? No. Tienes hasta 10 días iniciado la enfermedad para darle inmunoglobulina. Por lo tanto, la pregunta que yo les digo es, ¿cuándo inicia la enfermedad en Kawasaki? Cuando aparece la fiebre por primera vez. Desde que aparece la fiebre por primera vez, ustedes tienen 10 días para dar el tratamiento con inmunoglobulina. Después de eso, los efectos no son tan claros si es que se evita hacer el aneurisma o no. Lamentablemente, cerca del 18% de pacientes con Kawasaki son resistentes a la inmunoglobulina. Quiere decir que no responden a este tratamiento y se tiene que hacer un tratamiento de segunda línea. ¿Y cuál es el tratamiento de segunda línea? La presencia de corticoterapia, la presencia de inmunoglobulinas, asociado también lógicamente corticoterapia e inmunoglobulinas, principalmente como una segunda dosis. El corticoide que se usa es metilprednisolona. Y si el paciente no mejora, se usa el inhibidor de interleuquina 1 llamado anakinra. ¿Está bien? El corticoide o inmunoglobulina es el tratamiento de segunda línea que solamente ocurre entre el 15 a 20% de los pacientes. La pregunta del millón es, si tengo 10 días para poder enfrentar a la enfermedad, no me puedo dar el lujo, porque mientras que el paciente llega a consulta, porque ningún paciente que llega solamente por fiebre, tú vas a pensar en Kawasaki, estamos de acuerdo, tienes que correr contra el tiempo. Entonces existen algunas formas de predecir quiénes van a ser resistentes a la inmunoglobulina. ¿Quiénes son esos resistentes a la inmunoglobulina? Son pacientes que cumplen un tema o un criterio. Ese criterio se llama el criterio de Kobayashi, criterio de Kobayashi. Los criterios de Kobayashi son los criterios que me permiten a mí diferenciar qué pacientes van a ser probablemente resistentes a la primera dosis de inmunoglobulina. Sin embargo, les digo eso porque todo esto ha venido, que parezca ya algo más específico. Los criterios de Kobayashi solamente se aplican en población asiática. Los criterios que se aplican en población latinoamericana es el score de resistencia a la inmunoglobulina en Kawasaki. El mismo título, el nombre lo dice. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, el score de Kobayashi es a nivel solamente regional de la zona asiática. No se aplica a nivel internacional, pero es importante que lo sepan. Aparte de eso, aparte de inmunoglobulina, muy bien que me han hecho recordar, muy bien, un medicamento que no puede dejarse de dar es el ácido acetilsalicílico o llamado también la aspirina. No para poder evitar los trombos, sino como una dosis antiinflamatoria, cuya dosis se puede dar a dosis de 80 a 100 miligramos por kilo una vez que ha comenzado la fiebre y hasta que termine la fiebre. Cuando termina la fiebre, la dosis de la aspirina se mantiene o se da una dosis de mantenimiento de 3 a 5. Pero lo que les van a preguntar a ustedes es que es inmunoglobulina más aspirina. ¿Estamos de acuerdo? No olviden eso. Ok, esa es la clave. Niño de 2 años es traído por cuadro que inició rinorrea, inyección conjuntival, fotofobia y fiebre de 39. Tos seca exigente. ¿Ok? Ya tiene un cuadro conjuntivitis asociado a tos seca exigente.
¿Ok? Ya van pensando ustedes en cuál puede ser el diagnóstico. Además, dice el paciente que tiene una erupción maculopapular. A ver, ¿cuál de todos los sistemas maculopapulares que hemos comentado el día de hoy se asocia a conjuntivitis, en su mayoría, y se asocia a cuadro respiratorio bajo, como la tos seca principalmente? Sarampión. Y mira lo que te dice, ¿eh? Tiene procesos infecciosos a repetición, lo que ha postergado el cumplimiento del programa de inmunización. ¿Rubiola se pone en programa de inmunización? Sí, pero rubiola no genera síntomas respiratorios bajos. La rubiola es light, es súper tranquila, fiebres bajitas y no causa cuadros respiratorios bajos. ¿Estamos de acuerdo? El exantema súbito ni el eritema infeccioso se pueden prevenir por vacunas. Eso no va. Por lo tanto, la única opción que te queda, ¿qué cosa es? Sarampión. Repito, exantema maculopapular en el contexto de una enfermedad respiratoria baja, ¿no? Con tos, crépitos, roncantes, ¿no? Dificultad, piensa en sarampión y en sarampión. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Eso ya no puede tenerse, perder la duda, porque todos los años generalmente el exantema que más preguntan es sarampión. Y lo ponen como un exantema maculopapular asociado a movilización de roncos o sucrépitos. De frente eso es sarampión. Ya, eso tienen que tenerlo claro, claro. Lactante de 10 meses de edad con 6 días de enfermedad que cursa con fiebre alta e irritabilidad. Eso puede ser cualquier cosa. Tos exigente e intensa, ¿ok? Eso cambia un poquito porque parece que dentro del tema, que parece ser exantemas, estamos hablando otra vez de un paciente con fiebre alta. Y dice que el paciente tiene tos intensa y exigente, ¿ok? Coriza, ojos con eritema, que puede ser tranquilamente una conjuntivitis, y exantema eritemato macular generalizado. ¿No? Macular, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico dentro de todos ellos? Sarampión. Muy bien, porque otra vez tenemos al paciente con un exantema, eritomato macular debe ser, creo que ha sido, ¿no? Pápulo macular, creo que ha sido un error de tipeo. Pero bueno, aunque pongamos que sea macular y tematoso, porque el sarampión es así, es un paciente que tiene un exantema asociado a ¿qué cosa? A tos y una fiebre alta, que es clásica. Varicela tiene lesiones polimórficas, no va. Exantema súbito te hace fiebres durante 3 días, no te va a hacer 6 días de fiebre. Eritema infeccioso es mayor edad y acá no hay signo bofetada. Y rubiola no te va a dar una clínica tan aparatosa. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Vamos. Paciente de 3 años traído por presentar lesiones dérmicas pruriginosas que generan mucha picazón. Al examen, lesiones vesiculares en cuero cabelludo, vesículas y algunas costras en tórax. Además, microendopatías generalizadas y orofaringe congestiva. Veamos. Prurigo. Recuerden que prurigo está asociado principalmente a un contacto inflamatorio de un insecto, ¿no? Principalmente son lesiones generalmente hipercrómicas, ¿no? Que están asociados a hiperpigmentadas, que aparecen principalmente en zonas de extremidades o en algunas zonas de que la piel está descubierta, pero sin lugar a duda tienen lesiones vesiculares. ¿Rubiola tiene vesícula? No, rubiola no tiene vesícula. ¿Es qué cosa? Maculopapular. ¿Escarlatina tiene vesícula? No, escarlatina solamente tiene pápula, no tiene ni mácula, solamente tiene pápula, es micropapular. Inmunonucleosis, hay orofaringe congestiva, ya, adenopatía, pero ¿dónde está el compromiso del res? O sea, del hígado o el vaso, no lo menciona. Entonces esto va más que todo con varicela. ¿Por qué es varicela? Porque son lesiones dérmicas pruriginosas que pican bastante. En la fisiopatología de la varicela hay una gran cantidad de liberación de histamina. Por eso es que el paciente se tiende a rascar mucho y ocasiona la principal complicación de varicela. ¿Cuál es? Impétigo, ¿no? Porque se rasca las heridas y se infectan. ¿Estamos de acuerdo? Listo. En segundo lugar, ¿por qué pensar en varicela? Porque son lesiones vesiculares que son céfalo-caudales. Y si bien es cierto, hay en cuero cabelludo y en cuello, hay algunas otras lesiones que están ubicadas en tórax en forma costrosa. Son generalmente generalizadas céfalo-caudales. Van a ver que varicela es una de las pocas enfermedades que afectan hasta mucosa por dentro, ¿no? Que es muy característico de varicela. ¿Listo? Varicela generalmente respeta lo que son palmas y plantas. Generalmente, pueden ser que las cubra, pero generalmente las respeta. Cuando usted tenga un paciente que tenga lesiones vesiculares y tengas tu confusión pensando que puede ser una escabiosis o un cuadro de sarna, recuerda que la palabra clave para marcar una y la otra es la localización de las lesiones. En la sarna, por el calor que se ubica a nivel de las manos y por el mismo contacto, la principal localización en pediatría es en muñecas y palma de las manos, cosa que es diferente con varicela. Generalmente compromete mucosa y es céfalo caudal. ¿Estamos de acuerdo? Ok.
¿Preguntas? Así. Sí, claro, hay una diferencia ahí. Si es enfermedad mano-pie-boca, primera diferencia es que son las zonas localizadas, ¿no? O sea, solamente la mano, primero la boca, la mano y el pie. Clásico, ¿no? Son lesiones vesiculares, estamos de acuerdo, pero generalmente no dejan costras y que son generalmente no son tan polimórficas. ¿Estamos de acuerdo? Solamente son vesículas. En segundo lugar, la diferencia es que generalmente la varicela está asociada a un contacto epidemiológico claro, ¿ya? 2 días antes y tiene un cuadro de evolución de una semana, clínico. En el caso del mano pie boca, muchos pacientes vienen con un preámbulo de deposiciones líquidas porque el Coxsackie forma parte de un grupo de enterovirus. Y esa es otra diferencia. Y la tercera diferencia que yo creo muy importante y que ha sido pregunta de examen es lo que viene después. En mano pie boca existe una complicación que es que después de que ocurre la enfermedad de mano pie boca, los pacientes comienzan a perder las uñas, tanto de las manos como de los pies. Y eso puede ocurrir a las 2 o 3 semanas, pasar la enfermedad hasta los 3 meses. Eso se llama onicomadesis. Onicomadesis. La onicomadesis es un signo clínico de la enfermedad de mano-pie-boca. Muchas veces uno no sabe si tuvo enfermedad mano-pie-boca o otro exantema. Y cuando ves que las uñas se van cayendo, eso se llama onicomadesis. Onicomadesis, ¿ya? No es onicolisis, que es diferente, eso es algo más micótico. Se llama onicomadesis. Y eso fue pregunta en el examen del año 2023. La onicomadesis, ¿a qué enfermedades estaban asociadas? Principal la mano, pie, boca. ¿Estamos de acuerdo? La característica o la diferencia más clara sería que, pues, mano, pie, boca, si fuera una opción en esta pregunta, no tendría nada que ver las lesiones costrosas en tórax, ¿no? Ahora, si somos un poquito más, como quien dice, más prácticos, las manos pie bocas pueden venir muy agresivas y que pueden agarrar hasta glúteos y zona de nalgas, pero si ya es hacerlo más fuera de lo teórico. Y recuerden que el examen es teórico. ¿Estamos de acuerdo? La localización es la clave. La varicela puede contagiarse desde inclusive una semana antes del contacto, ¿no? Desde la etapa de 2 semanas antes de la aparición de la enfermedad, teniendo tiempos de incubación que van hasta los 14 días. Pero una cosa es el tiempo de incubación y otra es el tiempo de contagio. El tiempo de contagio puede ser hasta 5 días, 6 días antes o hasta una semana antes, ¿no? Del proceso de la enfermedad y luego de eso viene el periodo de incubación. Una vez que tú has agarrado la enfermedad, comienzas a incubar y en ese periodo tienes un tiempo variable que va hasta 14 días. Luego aparece la clínica. La clínica comienza con fiebre y luego de la fiebre comienza a brotar lo que son las lesiones vesículas umbilicadas y luego se comienzan a asociar las lesiones que se llaman en famosas gotas de rocío porque comienzan a ubicarse estas vesículas y luego se comienzan a generalizar y afectar la mucosa. ¿Estamos de acuerdo? Generalmente las lesiones van costrificándose conforme van apareciendo. Las primeras lesiones en aparecer son las primeras que se costrifican. Ya saben que contagian hasta que el paciente desaparezca la última costra. La última vesícula, perdón. La última vesícula. Hablando de varicela, recuerden ustedes, la complicación más frecuente es impétigo. ¿Estamos de acuerdo? Impétigo. Pero existen complicaciones neurológicas bien interesantes. Una de ellas es la encefalitis y la otra es la ataxia por varicela, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la encefalitis y la ataxia? El tiempo de complicación. En la encefalitis ocurre en los primeros 7 días de la enfermedad. Pero cuando la ataxia aparece más de 7 días de haber desarrollado la enfermedad, esto es más característico de varicela, ¿no? La encefalitis ocurre en los primeros 7 días, la ataxia en los siguientes 7 días. En los primeros 7 días en encefalitis, el tratamiento es aciclovir más corticoide. Pero en el caso de la ataxia, el tratamiento solamente puede ser corticoide u observación de acuerdo a lo que se vea. ¿Estamos de acuerdo? Si te preguntan, la complicación neurológica a mediano plazo es ataxia. La complicación más frecuente en el corto plazo es encefalitis viral por virus de varicela o herpes, ¿no? Muy bien, si no existe una pregunta, tengan la libertad de interrumpirme, por favor, ¿ya? Varón de 5 años presenta durante 3 días erupción maculopapular rosada y algunas equimosis en ambas piernas. En ambas piernas equimosis. ¿Por qué un paciente tendría que tener solamente equimosis en piernas? Deben pensar eso siempre cuando lean cosas localizadas. De hace 2 días, el paciente tiene dolor en rodillas. O sea, no solamente equimosis, sino ahora tiene dolor en rodillas. ¿Y se asocia a qué cosa? Dolor abdominal y vómito alimentario. Al examen físico, una frecuencia cardíaca de 88, respiratoria de 18, temperatura de 37, pápulas rosadas que inflen en ambas piernas, que es lo que nos decían al inicio, dolor en las rodillas, no hay flogosis, abdominal
abdomen doloroso difuso a la palpación profunda. ¿Y cuál es el diagnóstico probable? Ok, vamos a hablar de principalmente algunos diagnósticos claros. Poliarteritis nodosa, principalmente pediatría, es muy raro y principalmente la afectación es a nivel sistémico por compromiso del callado aórtico. Es muy raro que esta afectación o este tipo de vasculitis se manifieste de esta forma, tan localizada y a dolor articular y al dolor abdominal. No es la clínica característica de la poliarteritis nodosa, que más es característico y es muy raro, serán muy pocos con todos los casos, serán contados con los dedos, es más común en adultos. Es más, me atrevería a decir que es muy raro de encontrar en población inclusive adolescente, ¿está bien? Entonces, por frecuencia no sería, además que estamos hablando de un varón de 5 años, que se aleja lo más lejos de la autoinmunidad en pediatría. La autoinmunidad en pediatría es más frecuente en la población mujer adolescente. Artritis reumatoide juvenil es más frecuente en adolescencia, puede estar en varones como en mujeres, pero como su nombre dice, también artritis reumatoide se caracteriza por un compromiso articular que no está asociado al movimiento, y esto comienza generalmente a nivel de las manos, Es raro que esto comience a nivel de rodillas, y es más raro aún que a pesar de que comience a nivel de las rodillas, el paciente tenga asociado, ¿qué cosa? Erupciones maculopapulares con dolor abdominal y dolores y sin signo de flebosis, no va. Vasculitis por infertilidad es un término muy general y trombocitopenia inmune primaria es un diagnóstico que se da cuando las plaquetas son menos a 100.000. Si no me dan plaquetas por ningún lado y no me dicen que hay petequias, es bien raro pensar en eso. La enfermedad que ustedes están viendo y que estoy seguro que ustedes ya lo han visto en miles de preguntas, que viene constantemente todos los años, es la famosa púrpura de Henoch-Schönlein, o llamado también púrpura anafilactoide. Es la famosa púrpura o la famosa vasculitis por IgA, la vasculitis por IgA. Y la púrpura de Henoch-Schönlein o púrpura anafilactoide o vasculitis por IgA se le conoce a la vasculitis más frecuente en edad pediátrica. ¿Estamos de acuerdo? La púrpura de Henoch-Schönlein se caracteriza por 4 criterios clínicos importantes que deben tener presente. Y estos criterios clínicos tienen que asociarse a un criterio no negociable. ¿Cuál es el criterio no negociable en Kawasaki? La fiebre. ¿Cuál es el criterio no negociable en la púrpura de Henoch? La presencia de la púrpura. La presencia de la púrpura que aunque llegue hasta la cabeza debe comenzar siempre en miembros inferiores. No hay forma que el Henoch comience en brazos ni que comience en abdomen. Debe comenzar siempre en miembros inferiores. Y como la zona es de miembros inferiores, pues los signos clínicos que vamos a ver son generalmente del segmento corporal inferior. A la presencia de púrpuras debe asociarse 2 de 4 criterios según el EULAR para hablar de púrpura de Henoch. ¿Cuáles son esos 2 de 4? Entonces tenemos acá la púrpura palpable. Cuando tengan púrpura palpable, púrpura confluente, manchas rosadas, no, en piernas, siempre en piernas, piensa en tu cabecita que puede ser Henoch. Pero si tienes duda, encuentra 2 de los siguientes 4 criterios. ¿Cuáles son? Dolor abdominal que está ubicado en el 80% de los pacientes y en algunos casos puede preceder inclusive la púrpura hasta 15 días antes. Pero me basta con que reconozcan que el dolor abdominal es un criterio. ¿Qué otra cosa? Las artralgias. Las artralgias que son a predominio ¿dónde? De las rodillas. Porque así como comienza a afectar la púrpura en miembros inferiores, también el dolor articular comienza por ahí. ¿Cuál es el tercero? El compromiso renal o la complicación renal, que se caracteriza principalmente ¿con qué cosa? Con hematuria y proteinuria, que va a ser no nefrótica. Proteinuria no nefrótica. Y lo último es la famosa biopsia por IgA. Entonces, si tú cumples 2 de estos 4 criterios más la púrpura palpable, esto es una púrpura de Henoch. ¿El paciente lo cumple? Sí, porque tiene las púrpuras palpables que mencionan acá. Y además de eso, ¿qué cosa mencionan? Mencionan que el paciente tiene artralgias y tiene dolor abdominal. Cumplió. Esto es una púrpura de Henoch. ¿Cuál es el tratamiento de la púrpura de Henoch? Observación. Las púrpuras de Henoch no siempre se hospitalizan. ¿Cuándo vas a hospitalizar la púrpura de Henoch? Cuando el paciente tenga demasiado dolor articular o cuando tú sospeches que el paciente está haciendo falla renal, cosa que es recontra raro. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Púrpura de Henoch. Y desde el punto de vista epidemiológico, si quieren lo apunta con un asterisco, es el caso clínico típico del varoncito preescolar o escolar temprano que viene con una infección respiratoria y después de 2 o 3 semanas comienza con esta clínica. Púrpuras palpables o petequias o manchas rosadas asociadas a dolor articular
y dolor abdominal. Y eventualmente falla renal, porque la falla renal es lo que menos se frecuenta. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Niño de 3 años presenta dolor en sus tobillos al que se agrega dolor abdominal. Listo. Usted ya, al traje dolor abdominal deben estar pensando en algo ya. Las artritis reactivas, que seguro algunos han mencionado, se asocia principalmente a Yersinia enterocolítica, pero tendríamos que tener un evento de diarrea, no es algo que lo difiere con púrpura. Ah, y otra cosa más. A pesar de que el nombre se llama púrpura de Henoch, y púrpura es algo que podemos pensar que está asociado a un patrón de hemorragia, por favor, ponlo en rojo gigante y subrayado. La púrpura de Henoch no tiene nada de trombocitopenia. El nombre, por eso es que está mal dado, por eso es que lo quieren cambiar y le llaman vasculitis por IgA o púrpura anafilactoide. No le quieren poner ya el nombre púrpura ya quiere como que salir del cuadro, ¿estamos bien? No es. Y hay una diferencia semiológica entre la púrpura de Henoch y la púrpura hemorrágica, pero se los comento como una cosa en general. No lo prioricen tanto en el examen porque depende cómo lo colocan. La púrpura vasculítica, que es la de Henoch, es palpable. La púrpura por hemorragia no se palpa, es plana. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces tú dices dolor tobillos, dolor abdominal. Exantema purpúrico en cintura y miembros inferiores, ya vas pensando. Y te dicen para remate que tienes proteinuria y hematuria, que te habla de falla renal, y te dice que en la biopsia renal te encuentra depósito por IgA. Ya te dijo todo, prácticamente todos los criterios. ¿Qué tenemos como criterio absoluto? Púrpura palpable. ¿Dónde está la púrpura palpable? Lo dice acá. Es un exantema purpúrico en cintura y miembros inferiores. ¿Cuáles son los de los 4 criterios? ¿Tenemos el dolor abdominal? Claro que lo tenemos. Aquí es el primer criterio. ¿Cuál es el segundo criterio? Las artralgias. ¿Dónde están las artralgias? Dolor en tobillos. Tobillos o rodillas. Ya, vamos con 2. Tercer criterio, ¿cuál es? Falla renal. ¿Qué cosa es la falla renal? Hematuria con proteinuria. ¿Qué dice acá? Proteinuria y hematuria. Tercer criterio. ¿Y cuál es el cuarto criterio? La biopsia con IgA. Pregunta, si el paciente cumplía el criterio principal más 2 de 4, ¿cómo se llama esto? Púrpura de Henoch. Listo, la clave es la D. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Doctor, ¿por qué no puede ser insuficiencia renal? Porque para hacer el diagnóstico de insuficiencia renal debes tener sí o sí 2 cosas. Disminución de la diuresis marcada, y si no la tienes, la disminución de la diuresis, debes tener por lo menos una creatinina en el examen que te diga para marcar insuficiencia renal. Y es un término muy general. Síndrome de Alport es una colagenopatía que va con hematuria, pero no tiene nada que ver con dolor abdominal. ¿Estamos bien? Granulomatosis de Wegener es una vasculitis de pequeños vasos que se realiza principalmente por sinusitis, nódulos o granulomas que ocurren a nivel de campos pulmonares, cuya prueba laboratorial, digamos, muy asociada es el famoso ANCA-C. ¿Estamos de acuerdo? Y la displasia renal es un concepto anátomo-patológico, entonces no va. Esta es una púrpura de Henoch. ¿Preguntas? No. Ok, si tienen preguntas, por favor, y si después las recuerdan, tienen toda la facilidad de interrumpir. Lactante de 2 meses presenta desde hace 5 días rinorrea y tos, exacerbándose con episodios paroxísticos, otra vez, paroxísticos. Pero miren ustedes el caso clínico. A diferencia de los primeros, es un paroxismo que está precedido de ¿qué cosa? De un cuadro catarral. Eso es diferente. Te había dicho que una manera rápida de poder entender esto, paroxismo sin cuadro catarral, piensa en cuerpo extraño, especialmente en una edad de 1 a 4 años. Pero si ves paroxismo precedido de cuadro catarral, piensa en tosferina. Veamos. Además que con 2 meses no tiene la facilidad de meterse un cuerpo extraño. Vamos a ver si hay otros signos. Tiene episodios paroxismos de tos, dificultad para lactar. Al examen, satura bien y tiene una frecuencia respiratoria de 40, pero si está poco taquicárdico. Dice que tiene accesos de tos que se acompaña de cianosis y apnea. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces ya ustedes van posiblemente marcando. Entonces miren ustedes. Este paciente ha tenido 5 días de cuadro catarral. Y aquí ha comenzado a presentar paroxismos de tos. Pero aparte de eso, ¿qué cosa? Tiene accesos. ¿Qué significa acceso? Tosa de manera seguida. 5 veces. Eso se llama quintas. Esas son las famosas quintas. Y cuando tú toses 5 veces, así como cuando uno canta y se queda sin aliento, haces esto, el famoso gallito inspiratorio. Y ese gallito inspiratorio asociado a quintas y paroxismo de tos es fase de la famosa fase paroxística de la tosferina. La primera fase catarral se le llama fase prodrómica.
¿Estamos de acuerdo? Ok. Y hay otro dato más interesante aquí. Esto de aquí, acnia y cianosis. En un menor de 6 meses y en un niño mayor de 5 años y en adolescentes, el comportamiento de la clínica es diferente. En un menor de 6 meses, mientras más pequeño sea, es más severo el cuadro. Y los niños menores de 6 meses, 1 año, 2 años, a veces no tienen todavía aprendido el reflejo de la tos. ¿Qué cosa pueden hacer en vez de eso? Acnia y cianosis. Si te ponen el caso clínico de un paciente con sospecha de rinorrea que está haciendo acnia y cianosis, piensa en tos ferina. Y si es un niño o un adolescente, generalmente estos pacientes pasan como asintomáticos o esos episodios de tos que pasan desapercibidos. ¿Estamos de acuerdo? Que la tos ferina como tal o coqueluche es una enfermedad inmunoprevenible. Pero cuando el paciente está en este rango, los periodos de enfermedad tienen tiempos muy interesantes. El cuadro catarral puede llegar a durar de 1 a 2 semanas. El cuadro paroxístico entre la semana 2 hasta la semana 8, o sea, 6 semanas, y en la semana 8 en adelante hasta los 100 días la convalecencia. Pero eso ocurre a partir de los 6 meses en adelante. Tú dices, doctor, pero dura 5 días el cuadro catarral acá. Claro, porque es un lactante de 2 meses. Cuando es un lactante menor a 6 meses, no se guíen tanto de los tiempos, porque eso cambia mucho, ¿estamos de acuerdo? Guíense de la clínica, cuadro catarral, que luego viene paroxismo de tos. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? El CRUC. El CRUC no tiene quintas. ¿Qué cosa tiene el CRUC? Tiene disfonía, llanto disfónico o tos perruna. Y recuerden ustedes que el CRUC es más frecuente en una población de 6 meses a 3 años. Estamos hablando de 2 meses muy pequeñito para ser CRUC. Epiglotitis, peor todavía. La epiglotitis es más frecuente entre 3 años a 6, clásicamente a los 4. Y generalmente son en pacientes que vienen con una fascia tóxica, no va por ahí. La laringotraqueitis podría ser CRUC, no va. Bronquiolitis tampoco, porque no hay sibilancias. Esto es una tos ferina. ¿Listo? O coqueluche. Tratamiento de la tos ferina, doctores, acitromicina o macrólido en general. Y si tu paciente es alérgico al macrólido, ¿qué medicamento le vas a dar? Trimipropin, sulfamethoxazol. ¿Estamos de acuerdo? Eso tienen que tener en cuenta. Muy bien, sigamos. Escolar de 6 años, desde hace 4 días presenta tos y fiebre. Al examen tiene 38.3, frecuencia respiratoria 22, un poquito aumentada. No dificultad respiratoria, se encuentra solamente roncantes diseminados. Y en ambos cardiopulmonares sin otros signos. Veamos, ¿cuál sería el diagnóstico? Esto se saca por descarte. No estoy de acuerdo dando con esta pregunta, pero bueno, vamos por descarte. Primero, bronconeumonía. Para plantear bronconeumonía tiene que haber 3 palabras. O bien puede ser sucrépito a la cabeza, que es más frecuente en pediatría, eventualmente, idealmente crépito. Y si piensas en una neumonía típica, pensaría sibilantes. ¿Estamos de acuerdo? Pero que no te muestre ninguno de los 3, no va. Pues, ¿por qué? Porque neumonía es un cuadro parenquimal, alveolar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no iría por ahí. Bronquiolitis con 6 años, no te pases, creo que sale del cuadro, ¿verdad? Rinofaringitis aguda, que tenga roncantes, diseminados, no va, porque rinofaringitis aguda es un cuadro autolimitado solamente a la zona de la rinofaringe. Cuando tengan cuadros clínicos, porque vino una pregunta hace muchos años, antes de esta pregunta que se repitió en el 2020, donde te digan un paciente que no tenga dificultad respiratoria, cuya única sintomatología sean roncantes, la clave que siempre ponen es bronquitis. ¿Estamos de acuerdo? Porque se entiende que bronquitis es una inflamación inespecífica del bronquio. ¿Y por qué a mí no me gusta usar la palabra bronquitis? Porque la bronquitis lo puede hacer una bronquiolitis, la bronquitis puede hacer una neumonía, una bronquitis puede hacer una crisis asmática. Es la mera inflamación solamente del bronquio, cual sea la causa. Por eso que a mí no me gusta usar ese término. Pero para fines del examen, porque yo no hago el examen, recuerden ustedes, el caso clínico de un paciente con un cuadro respiratorio en el cual solamente evidencian roncos y no haya nada más, solamente roncos, marquen bronquitis. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Lactante de 5 meses presenta desde hace 3 días rinorrea, estornudos y fiebre. Perfecto. Listo. Línea de tiempo. 3 días, rinorrea, estornudo y fiebre. ¿Esto es qué se llama? Cuadro catarral. Y el día de hoy presenta dificultad respiratoria. ¿Por qué? ¿Qué presenta? Presenta taquicnia. Miren la frecuencia respiratoria 70. Presenta desaturación, taquicnia, desatura. ¿Y qué más tiene? Tiene cianosis, tiraje subcostal, retracción supraclavicular, tiene sucrépitos y tiene sibilancias en ambos tiempos.
¿Cuál sería el diagnóstico? Neumonía con 3 días, bastante complicado. Los tiempos de enfermedad de neumonía por lo menos son 5 a 7 días en general, ¿estamos de acuerdo? Y con 5 meses no sería lo principal, ¿verdad? Ok. Y además que hay sibilancias inspiratorias y expiratorias. Las sibilancias están asociadas principalmente a las neumonías atípicas y las neumonías atípicas son más frecuentes en 4 años en adelante. Antes de eso, los que comandan son las neumonías virales, que son predominantemente, ¿qué cosa? Son sucrépitos. No va. Resfriado común con frecuencia respiratoria 70 y desaturando, no puede ser. Laringitis aguda, ¿en qué momento te hablan de la disfonía y volvranto ronco? Tampoco. Crisis asmática con 5 meses, no. Esta es una bronquiolitis. ¿Por qué es una bronquiolitis? Porque la bronquiolitis se define como aquella enfermedad o aquel primer episodio de sibilancias o sucrépitos precedido de un cuadro catarral. Cumple porque ha habido un cuadro catarral antes y ahora está haciendo ¿qué cosa? Sibilancias y sucrépitos. Doctor, pero decía, no, si eso puede ser una tosferina. Tranquilo, en el contexto de la tosferina, recuerda que el problema de la tosferina es laringotraqueal. Los cilios están paralizados. En el problema de la bronquiolitis, en la tosferina no tiene por qué ver en general afectación de la auscultación pulmonar generalmente, ¿estamos de acuerdo? Pero en los pacientes con bronquiolitis, sí, pues sí lo tienen. El problema no es laringotraqueal, el problema es bronquial y ahí se encuentran las sibilancias en ambos tiempos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese es un cuadro de bronquiolitis. Preescolar de 3 años que cursa con fiebre alta, escalofríos, herpes labial, estertores respiratorios, perfecto, palabra clave, soplo tubárico, dolor torácico pleurítico. ¿Cuál es el tipo de neumonía que tiene este paciente? Neumonía neumocócica. La presencia de soplo tubárico, dolor torácico en pleurítico en pediatría se asocia altamente a neumonía bacteriana neumocócica, ¿estamos de acuerdo? Neumonía típica con 3 años no va y para empezar la neumonía típica no va con fiebres altas, al contrario van fiebres bajas que pasan desapercibido. Neumonías virales, tú decías el herpes labial, pero el herpes labial no está asociado principalmente a neumonía. La principal causa de neumonía asociada en ese grupo podría ser varicela, podría ser sarampión, pero el herpes labial como tal no va. Y además que el herpes labial o alguna enfermedad viral no te va a dar dolor torácico ni soplo tubárico. De dolor pleurítico, recuerden que ocurre porque hay justamente inflamación de la pleura que ya nos está hablando de una posible complicación del derrame, complicación de la neumonía que tendría un derrame pleural, que es más característico o es característico de las bacterianas. Y neumonía por tuberculosis es una neumonía que pasa desapercibida. El paciente está tranquilo y solamente llama la atención la pérdida de peso, la fiebre vespertina y lógicamente la tos que es persistente, ¿no? Me preguntan por el chat, ¿hasta qué edad puedo empezar el bronquiolitis? Generalmente hasta los 2 años de edad. Después de eso, para fines de examen, no. Y en la especialidad hay otros conceptos que tener en cuenta, pero comentarlos ahora no tendría mucho sentido porque nos enfocamos en el examen. Niño de 8 años de edad con fiebre, tos y taquignia. Crépitos en base pulmonar. Listo, cuando usted tenga la palabra crépitos, esto ya no es negociable, esto es neumonía sí o sí. Si usted tiene su crépito y sibilancias, pueden poner entre neumonía o pueden poner en entrelado bronquiolitis o crisis asmática, pero lo más probable es que sea neumonía, ¿estamos de acuerdo? Pero crépito sí o sí es neumonía. Veamos qué más nos dice. Es un paciente que en la radiografía de tórax confirma la neumonía, listo. En la historia personal, el paciente ya tiene 2 historias de neumonía en la base izquierda a los 4 y a los 6 años de edad. Diagnóstico más probable, ok. Existe un concepto que se llama neumonía recurrente. ¿Cuándo se llama neumonía recurrente? Cuando el paciente ha hecho 2 neumonías durante el año o ha llegado a hacer más de 3 neumonías durante su vida. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, ¿el paciente cumple criterios? Sí, porque a los 8, 4 y 6, neumonía recurrente. Las causas de neumonía recurrentes son varias, ¿estamos de acuerdo? Desde el PCI, de los pacientes con SOP, los pacientes con cuadro neurológico. Pero los propiamente dichos que tienen que ver con enfermedades propiamente pulmonares tienen que ver con malformaciones congénitas. Dentro de las malformaciones congénitas más frecuentes asociadas a neumonía recurrente en pediatría está el secuestro pulmonar. ¿Ya? El secuestro pulmonar más frecuente que ocurre es a nivel de la base del tórax, de la base del pulmón izquierdo, justamente donde ocurren estas neumonías. Las neumonías recurrentes en la base del tórax del pulmón izquierdo se asocian a secuestro pulmonar y es la principal causa de neumonía recurrente. Vamos a decir por qué las otras no, ¿ya? Si fuera una neumonía neumocócica resistente, doctores, nunca hubiera salido del primer episodio de neumonía, hubiera muerto. Segundo, la hernia diafragmática es un diagnóstico que ocurre, ¿qué cosa? Principalmente recién nacidos. Y si por ahí se hubiera pasado de largo, cosa que fuera bien raro, ¿qué escucharías en la auscultación?
la presencia de ruidos hidroaéreos. Y en la radiografía de tórax no vas a ver solamente neumonía. ¿Qué verías? Asas intestinales, no va por ahí. Embolia pulmonar en pediatría es súper mega raro. Tendría, ni siquiera en los pacientes con alto tiempo de inmovilización ocurre, porque el endotelio del paciente pediátrico es menos inflamado. Estamos bien. Cuando tú tengas un paciente con pediatría en embolia pulmonar, piensa en vasculitis. Y acá no hay nada que nos haga pensar en embolia pulmonar, algún antecedente de hipercoagulabilidad, viscosidad, no va por ahí. Y eventuación del diafragma, si bien cierto es más frecuente a nivel del diafragma izquierdo, se podría observar lógicamente a nivel de lo que es la zona de la radiografía de tórax, pero es muy, pero muy, muy raro, es muy poco frecuente, ¿estamos de acuerdo? Dentro de las causas en pediatría. Entonces, dentro de ellos, la principal sería secuestro pulmonar. 2 neumonías al año o 3 durante toda la vida. Niño de 3 años con antemovilización de secreciones bronquiales, diaforesis y somnolencia. Sin respuesta a repetidas nebulizaciones con beta-2, agonista y patropio. Listo. Recuerden, para fines prácticos, crisis asmática que no responde a beta-2, piensa en otra cosa. No necesariamente es una crisis asmática, puede ser otra cosa. Tiene pupilas mióticas, mióticas y fasciculaciones musculares. Tiene síntomas neurológicos, tiene síntomas colinérgicos y tiene síntomas neurológicos, colinérgicos, muscarínicos. Entonces, ¿esto qué va? Principalmente con una bronquiolitis, no, porque una bronquiolitis con 3 años no iría en el diagnóstico. Bronquitis aguda, tampoco, porque la bronquitis aguda, como han visto, no se asocia a un gran cuadro de dificultad respiratoria. Intoxicación por atropínicos. La atropina, ¿qué cosa hace? ¿Aumenta el ojo o disminuye el volumen de la pupila? ¿Aumenta el tamaño de la pupila o disminuye el tamaño de la pupila? Aumenta, porque quien hace miosis es el órgano fosforado con O. Miosis hace el órgano fosforado. Midriasis hace la atropina, que es diferente. Miosis hace el órgano fosforado. ¿Y qué es el órgano fosforado? Es un inhibidor de colinesterasa. ¿Y cuál es la clínica del inhibidor de colinesterasa? Fasciculaciones, hace cealorrea, hace diaforesis, somnolencia y si convulsionara o hiciera parálisis o signos de parálisis o disfunción neuroautonómica, nosotros deberíamos iniciar tratamiento ya no solo con atropina, sino también con pralidoxima. Entonces, si tú tienes una intoxicación por inhibidor de colinesterasa, el tratamiento de elección, ¿cuál es? Atropina. Pero si tu paciente tiene síntomas de parálisis, cerebral, tiene signos de disautonomías y si el paciente se acompaña de hipertensión arterial, a la atropina le debes agregar pralidoxima, por si acaso. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Principalmente, si yo me paso de la línea y le doy mucha atropina, ¿qué cosa va a pasar con mi paciente? Se va a intoxicar. ¿Cómo yo voy a saber que mi paciente está intoxicado por atropina? Porque se vuelve rojo como un tomate y las pupilas de que estaban contraídas, mióticas en el órgano fosforado, van a volverse midriáticas. ¿Cuál es el tratamiento de elección en la intoxicación por atropina? Flumazenil, importante. Flumazenil, tenerlo bien presente. ¿Ya? Muy bien. Ok, o pilocarpina también pueden usar. Flumazenil o pilocarpina. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Lactante de 7 meses que súbitamente presenta vómitos, ¿ya? Súbitamente presenta vómitos, deposiciones líquidas abundantes, sin moco y sin sangre, la madre lo gebra irritable. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Lo dijimos. Diarreas agudas que son menores de 14 días se definen entre las disentéricas y no disentéricas. Si el paciente es no disentérica, porque dice el cuadro, preguntamos la edad. Menor de 2 años, ¿cuál es la causa? Rotavirus A. Rotavirus A. Y si el paciente es mayor de 2 años, ¿cuál es la causa? E. coli enterotoxigénica. E. coli enterotoxigénica. Si es disentería y es menor de 2 años, ¿cuál es la causa? Campylobacter jejuni. Y si es más de 4 años, Shigella. ¿Pero qué Shigella es más frecuente? Flexneri. Así es. ¿A qué lugar pertenece tu paciente? Si tiene 7 meses y no es disentérico, va por acá. Rotavirus. ¿Cuál de todas estas es la que mejor se acorva? Gastroenteritis viral. Punto. Se acabó. Eso tienen que tenerlo presente, ese algoritmo. ¿Ya? El algoritmo. Aquí lo tienen. Listo. Pasamos. Tenemos como más de 100 preguntas. Dime. Pero no te dicen que las deposiciones son estatorreicas.
La edad no va con eso, doc. No va, no va. Además dice que presenta súbitamente. Si yo digo que presenta súbitamente, la giardiasis generalmente se asocia a diarreas más subagudas, por lo menos de 14 a 28 días, ¿no? ¿Ya? Y generalmente son diarreas que son más esteatorreicas, son oleosas, ¿no? Y no son tan líquidas abundantes, sino son deposiciones como si fueran pues aceitosas, ¿no? Es como si fueran deposiciones y le hubieran puesto aceite encima, literalmente, ¿no? Usted, bueno, no les hago más comentario porque les causaría quizás un poco de molestia si lo comparo con algún tipo de alimento, pero si ustedes buscan la foto de una diarrea esteatorreica, van a poder relacionarlo con algún alimento familiar, ¿no? Entonces, eso es propio de eso. No, no iría en el cuadro, no iría en el cuadro. Además, por la palabra súbito. La diarrea sí no se presenta de manera súbita. Adolescente de 16 años que presenta diarrea y dolor abdominal bajo y está febril. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Fiebre tifoidea febril? No hay forma. La fiebre abdominal la fiebre tifoidea generalmente es febril, ¿estamos de acuerdo? Y generalmente eso, ¿no? Y además que la fiebre tifoidea tiene etapas también, ¿no? Entonces el dolor abdominal bajo no va, ¿no? Generalmente es medio para alto. Amebiasis intestinal, hay disposiciones disentéricas. La amebiasis intestinal es disentérica. Apendicitis aguda con diarrea es bien raro. En población pediátrica, si en ese todo no se cumple, pero ya mayor de 14 años aplicamos los criterios mismos que el adulto. Y tuberculosis intestinal, estando afebril, sin mayor alteración de baja de peso, no va. El diagnóstico más probable es que sea una gastroenteritis. Dolor abdominal bajo, afebril y que hace diarrea, literalmente lo que comió que le cayó mal. Lactante de 8 meses desde hace un día presenta vómitos en 8 oportunidades. Un día con vómitos. 10 días de posiciones líquidas abundantes y fiebre. O sea, vómitos, 8 vómitos y 10 diarreas abundantes. Ahorita tiene tendencia al sueño y a la micción. Al examen físico taquicárdico, taquicneico, febril, somnoliento, con piel fría distal, mucosas secas, turgencia disminuida, pulsos periféricos débiles y llenado capilar prolongado. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Muy bien, exacto, shock hipovolémico. ¿Por qué no puede ser deshidratación moderada? Porque la deshidratación moderada no te va a venir. Si un paciente está hipoactivo, pulsos periféricos débiles, con llenado capilar prolongado, no puede ser moderado, pues. Deshidratación hipernatrémica, recuerda que son turgentes, son los que están edematizados generalmente. Los shocks sépticos no tendrían esa historia de tantas deposiciones que te hagan pensar en algo hipovolémico. Insuficiencia perrenal, claro que probablemente tenga, porque la causa de insuficiencia perrenal principal, ¿cuál es? La deshidratación. Pero no tenemos la disminución de la diuresis, ni tampoco dicen, en algún momento te hablan de la uricatinina. O sea, de todos, el diagnóstico más categórico de cosa es el shock hipovolémico. Me hacen una pregunta en el chat, ¿hasta qué edad puedo pensar en miocarditis? Creo que lo respondí hace un rato. Definición, 2 años, 2 años. Hay que darle principalmente agua libre. Si le vas a dar por vía oral, agua libre. Pero si le vas a dar por solución endovenosa, tienes que darle destroza, claro, destroza o cloruro de sodio también, pero con agua libre. O sea, nunca, el agua libre se puede tomar. El agua libre, a ver qué les digo, es el agua destilada, que no tiene nada, o sea, es agua libre, agua pura, total. Si tú lo tomas no hay problema, pero si tú lo pones endovenoso puede causar hemólisis. Entonces, siempre, o que tú tengas un sodio de 200, si quieres bajarlo, nunca uses agua libre endovenosa. Siempre dilúyelo con un poco de cloruro de sodio o si quieres con destroza. Pero nunca se pone puro el agua libre endovenoso. Sí se puede dar por vía oral. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Claro, diluido, diluido. No se puede diluir hasta una parte, hasta la tercera o cuarta parte, ¿no? Sí, claro. Pero principalmente el concepto es agua libre, agua libre. Escolar desde hace 24 horas presenta dolor periumbilical de moderada intensidad y luego de eso hace vómitos y fiebre. Al examen, después de 24 horas, como buen paciente pediátrico que tiene el peritoneo, tiene las capas intestinales mucho más delgadas y el peritoneo mucho más frágil, presenta tener defensa muscular y ruido sideroso aumentado con signo de rebote pensando en peritonismo. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Apendicitis. ¿Por qué no sería gastroenterocolitis? Porque gastroenterocolitis no te va a dar un signo peritoneal, sería más raro. Adenitis mesentérica tiene la misma clínica, la apendicitis aguda sí, pero tiene un antecedente. ¿Cuál es la adenitis mesentérica? Faringitis, faga, ¿no? Exacto, faga, compromiso respiratorio alto. En ningún momento me lo dicen. Si me lo dijeran, yo marcaría adenitis mesentérica, ¿estamos de acuerdo? Y la invaginación intestinal, recuerden ustedes, marcarlo cuando el paciente tiene cólicos
Dolor que prende y dolor que apaga. ¿Estamos de acuerdo? Dolor que sube, dolor que baja. ¿Estamos de acuerdo? Y además de eso se acompaña después de mucho tiempo con una deposición sanguinolenta. Pero ya siendo escolar es muy raro. Eso generalmente ocurre entre los primeros 2 años de edad con más frecuencia. ¿Estamos de acuerdo? Es una apendicitis aguda. Niña de 6 años es atendida por presentar desde hace 24 horas, otra vez, 24 horas, caracterizado por fiebre, dolor periumbilical. Posteriormente se agrega náusea, anorexia y dolor. Miren, primero viene el dolor y luego vienen las náuseas, anorexia y dolor. Primero viene el dolor abdominal y luego viene esto, ¿no? Ahora el dolor se ha localizado en el cuadrante inferior derecho. Al examen, a pesar de estar las 24 horas, escuchen, 24 horas, el paciente tiene un abdomen blando, depresible y doloroso en solamente dicho cuadrante. Y los ruidos y dolores están presentes, mas no están aumentados. ¿Cuál sería el diagnóstico? A ver, estreñimiento. ¿En qué momento hablan que el paciente tiene antecedente de estreñimiento? No va, ¿no? No va por ahí. Además, la fiebre dentro del concepto de estreñimiento, como que tampoco no va. El estreñimiento no tiene por qué causar fiebre. Adenitis mesentérica. Otra vez estamos dentro del contexto. Si el paciente tiene un cuadro respiratorio, ¿lo tiene? No lo dicen, no podemos marcar. Gastroenteritis viral, con una clave en el cual menciona un dolor tan localizado asociado a fiebre, ¿no? No parece ser lo mejor. Además que gastroenteritis generalmente está asociado a deposiciones líquidas. ¿Estamos de acuerdo? Deposiciones o diarreas. Estamos entre apendicitis aguda y infección de vías urinarias. Fue una pregunta muy polémica porque mucha gente marcó apendicitis aguda, pero la clave que dio con AREME fue infección de vías urinarias. ¿Y en qué se evacuó con AREME? En 3 cosas. Primero, en los ruidos hidroaéreos. Si bien cierto los ruidos hidroaéreos están presentes en apendicitis agudas, en apendicitis aguda pueden estar aumentados, como por un signo aumentados o disminuidos. O sea, puede ir, pero generalmente no se encuentran normales. ¿Estamos de acuerdo? Lo segundo es el tiempo de enfermedad. En pediatría, generalmente 24 horas es suficiente para que haga un signo de peritonitis. Y lo tercero, lo que llama la atención, y este paciente no lo tiene, lo otro es el tiempo, cómo ocurren las cosas, ¿no? Que es un cuadro caracterizado por fiebre, dolor periumbilical, o sea, como un punto renoureteral, más que un dolor que se ubica en la zona de la boca del estómago, que es la cronología de Murphy. Si ustedes recuerdan, la cronología de Murphy comienza en boca del estómago y se va al cuadro inferior derecho, por el plexo. Pero hacer un dolor periumbilical, eso está lejos de la boca del estómago. Eso más parece un punto renoureteral que se ha localizado. Esas fueron las 3 cosas por las cuales con AREME justificó que la clave era infección de vías urinarias. Personalmente, me parece que ambas están en las diferenciales, ¿eh? Pero la clave que dio con AREME fue infección de vías urinarias. Lactante mujer de 18 meses con episodios de diarrea a repetición. Importante acá. Si me dicen diarrea a repetición, en una mujer menor de 2 años, tienen que pensar, miren, antes de los años, la infección urinaria puede ser cualquier cosa. Solamente fiebre puede ser infección urinaria. Dolor abdominal solo puede ser infección urinaria. Inclusive diarrea sola, que no mejora, puede ser infección urinaria. ¿Estamos de acuerdo? Porque los niños no manifiestan los síntomas específicos. La infección urinaria, el signo más frecuente en los menos años es la fiebre. Entonces, en un paciente con fiebre más de 3 días, ustedes van a ver en pediatría siempre se le pide examen de orina, porque es muy poco característico. Cuando tú tienes una paciente que tiene ya episodios a repetición de ello, es más posible que estemos encontrando una infección urinaria. Por eso siempre preguntamos si el antecedente lo tiene. Pero veamos, es traída de emergencia por fiebre alta y vómitos alimentarios. Al examen está adelgazado, pálido, signos de deshidratación leve, abdomen excavado, ¿no? Y laboratorio de reacción inflamatoria negativa. ¿En qué diagnóstico sospechamos? Veamos. Intolerancia a la lactosa. Pregunta, ¿la intolerancia a la lactosa va con fiebre? No, no va con fiebre. Es un cuadro crónico, estaría explicada la ganancia pondoestatural, estamos de acuerdo, pero ya con 18 meses podría consumir otro tipo de alimentos, estamos de acuerdo, no necesariamente lactosa. No va. Intoxicación alimentaria, sí, claro, porque una intoxicación alimentaria está acostumbrado porque como algo me cae mal, hago fiebre, vomito. Pero una intoxicación alimentaria que sea tan piña la paciente que durante sus 18 meses de vida lo ha hecho de una forma tan seguida que ha repercutido en su peso y en su talla a tal punto de tener un abdomen excavado, poco raro. Tendría que tener un cuadro de inmunosupresión de fondo, me doy cuenta. Gastritis en pediatría es recontra raro, además ninguna gastritis va con fiebre. Diarrea bacteriana. ¿Cómo hacer diarrea bacteriana si la reacción inflamatoria es negativa? Por lo tanto, la clave que mejor se ajusta es infección urinaria. Cuando ustedes marquen o consideren infección urinaria dentro de las claves del examen, siempre pregúntense, historia de mujer más de 1 año con diarrea a repetición, que no gana peso y que repite de forma constante muchos cuadros en teorías alimentarios. ¿Estamos de acuerdo? Ok.
Sí, depende. Si el paciente, esto es un poco también, ¿por qué? Porque en el último examen del ENAN yo estuve de acuerdo con una clave, o del CONAREME, creo. En las guías internacionales y también en ActuDay, porque hay que decirlo, CONAREME se basa casi en ActuDay, muchas preguntas. Parece que entrarán al tema y sacan de ahí nomás, pero algunas son literales, literalmente literales de ahí del ActuDay. La infección urinaria, el tratamiento empírico, o sea, porque no sabemos cuál es la causa, porque toda infección urinaria debe sacarse urocultivo, ¿estamos de acuerdo? Chorro medio, urocultivo por chorro medio, si tiene 5 años más, o tiene control de esfínter, y si no lo tiene, debe ser por sondaje, nunca se hace por bolsita, ¿ya? Pero toda infección urinaria debe tener cultivo, por más que tenga un examen de orina súper patológico. Ok. Tratamiento empírico de primera línea vía oral es cefalosporina de primera generación, cefalexina. ¿Estamos de acuerdo? Y tratamiento endovenoso empírico de primera línea es ceftriaxona. ¿Estamos de acuerdo? Pero CONAREME el año pasado consideró dar como tratamiento empírico de primera línea lo que es la presencia de nitrofurantoína. ¿Por qué la nitrofurantoína no se coloca como primera línea? Y el mismo UTUDEI lo coloca, no lo pone como antes que cefalexina. Primero, ¿por qué? Porque la nitrofurantoína no llega a riñón. Y los pacientes en pediatría, la vejiga y el riñón están muy cerca. Por lo tanto, la cistitis se vuelve en pielonefritis en un 2×3. Por eso es que las citos en pediatría se hospitalizan. Ustedes, mamitas, las abuelitas que tengan en casa, o ustedes mismas, damas, más que los varones, cuando tienen infección urinaria, es raro que se hospitalicen por una infección urinaria. Pero los niños sí se hospitalizan a cada rato, si recuerdan sus prácticas de pregrado. Entonces ocurre por la cercanía, es uno de los factores anatómicos, la hospitalización también de lo que ocurre a nivel del meato y otras cosas más. Entonces, por eso es que la nitro no es de primera línea. En segundo lugar, porque ya había alta resistencia de la nitro. Pero si no hay cefalexina como opción, la nitro sería la segunda opción. Ahora, doctor, ¿cuándo sospechar pielonefritis y cuándo pesar cistitis? La palabra clave está en esto, en vómitos. No, percusión lumbar es rarísimo, no lo vamos a encontrar en pediatría, es raro, es un signo de adultos, no es un signo pediátrico. Vómitos. Un niño con infección urinaria vomitando, piensa en una pielo. No le van a dar por vía oral, le van a dar ceftriaxona, ¿estamos de acuerdo? Pero si ustedes están pensando en un paciente que no vomita, que dice que luce bien, que está hidratado, pero que tiene examen de orina patológico, piensen que puede ser una cistitis. Ahí sí podrían aplicar cefalexina o nitrofurantoína. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Sí, esa pregunta también no me pareció, porque no sé, lo sacaron, pero bueno. Varón de 3 años, traído a emergencia por irritabilidad. Ah, y las aminoglucósidos, por si acaso, están fuera de discusión. No son tratamiento de primera línea para nada. Varón de 3 años traído a emergencia por irritabilidad y palidez. 4 días antes presentó fiebre, vómito, dolor abdominal y diarrea sanguinolenta. Listo. Que se le autolimitaron. Pregunta que ustedes ya lo han visto, lo han manqueado un montón de veces. Al examen, frecuencia cardíaca 120, está ligeramente, está normal, no hay taquignia. Temperatura 37, tiene una presión de 120 a 90. Mira, quiero que analices. Si la presión arterial en pediatría, apúntalo, depende de la talla y de la edad, no depende del peso, sino de la talla y la edad. Si para tu talla y tu edad 120-90 ya es una presión que está volviéndose riesgosa y es hipertensión, si se repite, ¿qué cosa crees que signifique para un niño de 3 años que no llega ni al metro? Es una hipertensión arterial grave. Entonces, tienes que pensar que el paciente tiene una hipertensión arterial secundaria. No creo que vamos a pensar en una hipertensión arterial primaria en pediatría. ¿Cuál es la principal causa de hipertensión arterial secundaria? Los problemas renovasculares. Entonces, ya tú vas sospechando que el problema es renal. Palidez con debilidad marcada. O sea, encima tiene un problema renal que se expresa en hipertensión y tiene anemia o palidez. Lesiones equimóticas y petequias que podría hacernos pensar en plaquetopenia. Veamos. Laboratorio 8.7 se confirma la anemia. Plaquetas en 30.000 se confirma la plaquetopenia. Creatinina, a ver, si tu creatinina normal que te ponen como límite para ustedes es 0.8 o 1.2 en varones y mujeres, lógicamente, considerando su talla y superficie corporal, ¿cómo creen que será que tienen un niño que tiene poco músculo? 1.2 está reventando. O sea, ¿qué cosa está ocurriendo? Una falla renal. Y encima me dicen que en el examen de orina hay 50-100 por campo. O sea, literalmente el riñón se ha inflamado. Entonces, ¿cómo se llama ese cuadro clínico que se asocia a la complicación de una diarrea disentérica que viene por la famosa triada de diarrea disentérica y luego viene ¿qué cosa? Anemia hemolítica no autoinmune, ¿verdad? ¿Listo? Trombocitopenia por consumo, no es
no es por anticuerpos. Y falla renal. ¿Cómo se llama esto? Síndrome urémico hemolítico. Cosas del SHU. Recuerda tú que el SHU es Kunz negativo, por el amor de Dios. Ya es Kunz negativo. Y el anemia hemolítica no autoinmune tiene, si bien no es autoinmune, tiene una característica muy importante. ¿Qué cosa es? Que es microangiopática. Y al ser microangiopática, ¿cómo lo vuelven los eritrocitos? En forma de estrella. Y esto se llama esquistocitos. ¿Listo? Muy bien. Se acabó. Este es un síndrome urémico hemolítico. La causa más común de lesión renal en pediatría, de falla renal, de insuficiencia renal de tipo renal en pediatría. Síndrome urémico hemolítico. ¿A qué está asociado? A Shigella dysenteriae. Ahí sí es Shigella dysenteriae. ¿Y asociado a quién cosa? A E. coli o 157H7. ¿Estamos de acuerdo? Y está asociada principalmente al consumo de antibióticos en ciertos contextos. Lo pongo entre comillas porque ya si alguno de ustedes quiere ser pediatra o infectólogo o nefrólogo se van a dar cuenta que esta teoría de los antibióticos ya es algo antiguo. Pero realmente es un problema de complemento, ¿no? Ahora las SHU se diferencian en dos formas, por complemento, alterado congénito, no. Pero para fines de examen, recuerden esos tres escenarios. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Vamos. Trombocitopenia inmune primaria. Doctor, ¿tiene plaqueta medio de 100.000? Sí, pero la trombocitopenia inmune primaria solamente tiene plaquetas bajas. El resto está normal. No tiene por qué haber falla renal, no tiene por qué haber... Puede haber una anemia leve, pero no tiene que haber falla renal por ningún lado. O sea, es un paciente que vive por plaquetas bajas, nada más. ¿Estamos de acuerdo? Lupus, varón. Lupus es en mujer y con 3 años, cuando más común es adolescente, no va. Vasculitis, eso puede ser cualquier cosa. Insuficiencia renal aguda sí lo tiene. Por insuficiencia renal aguda es un pétalo de una flor más grande que se llama síndrome urémico hemolítico. Muy bien. Niña de 3 años con diarrea disentérica. Pero ahora, ¿qué presenta? Diarrea disentérica y luego viene ¿qué cosa? Falidez, o sea, tiene anemia. Tiene flujo urinario menos de 1 cc por kilo por hora. Eso en pediatría es signo de falla renal, oligoanuria. ¿Y tiene qué cosa? Trombocitopenia. Se acabó. ¿Cómo se llama esto? SHU. Se acabó. Muy bien. Vamos. Niño de 5 años cursa con edema de miembros inferiores. Otra vez, anemia y oliguria. Como antecedente presenta piodermatitis estreptocócica hace 3 semanas. ¿Cuál es el diagnóstico? Vamos. A ver. Ay. Vamos a ver esto de acá. Ya, a ver. Cuando ustedes tengan esto, tengan un paciente con la presencia de edema, pero que puede ser un edema entre leve a moderado. ¿Estamos de acuerdo? Tengas un paciente con falla renal o con hematuria franca y se asocia la presencia de hipertensión arterial, nosotros debemos sospechar en un síndrome. ¿Cómo se llama este síndrome? Nefrítico. ¿Y cuál es la causa principal de síndrome nefrítico en pediatría? Las posinfecciosas y a la cabeza está la postestreptocócica. ¿Por qué yo pienso en esto? Por lo siguiente. Presentó piodermitis hace 3 semanas por estreptococo. Generalmente las piodermitis demoran hasta 3 semanas, hasta 4 en hacer el síndrome nefrítico. Las fagas pueden llegar a hacerlo hasta en 2 semanas, por si acaso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué no marcaría una nefritis intersticial? Porque las nefritis intersticiales no irían con oliguria, ¿no? Generalmente estarían más con alteración del sedimento, ¿no? Podríamos tener una hematuria franca, pero no una oliguria como tal, ¿no? Con un edema marcado. Infección del tracto urinario con edema y con anemia no va, no mucho, ¿no? Síndrome glomerulonefritis. Glomerulonefritis, para que haya el diagnóstico de glomerulonefritis, tendría que tener la presencia de hematíes crenados dentro de la orina y sobre todo también lo que son lesiones o túbulos hemáticos, cosa que no lo mencionan claramente. Síndrome nefrítico sí, porque está la presencia del edema, cosa que va. Y glomerulonefritis membranoproliferativa es una combinación de nefrítico más nefrótico. Este es un síndrome nefrítico por presentar las 3 características, el edema, la hematuria y la presencia de hipertensión arterial que puede estar en este paciente. ¿Estamos de acuerdo? Y esto sería un síndrome nefrítico. ¿Cuál de las siguientes es manifestación patognomónica de sarampión? Koplik. Conjuntivitis pueden hacer cualquiera, fiebre alta también, tos perruna no es exantema de nada y exantema maculopolar también.
Niño de 4 años, presenta fiebre, cefalea, rinorrea y luego de 2 días eritema en cara. Escuchen, 4 años, presenta febrícula, fiebre baja y luego presenta eritema en cara. Luego este eritema, ¿qué pasa? Se difunde y luego se comienza a aclarar dando un aspecto reticulado. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el diagnóstico? Es un exantema, que se conoce como eritema infeccioso o megaloeritema. ¿Y cuál es la causa del megaloeritema o eritema infecciosa? Parvovirus B19. Se acabó. Listo. Muy bien. 30. ¿Cuál es la complicación más frecuente de la varicela? Infección de la piel. Excelente. Muy bien. Impétigo. En lactantes, las pústulas solitarias y lesiones ampollares que se esfacelan rápido son causadas por más frecuencia Para responder esta pregunta, recuerden ustedes la fisiopatología de la síndrome de piel escaldado. En el síndrome de piel escaldado, las lesiones estafilocócicas generan una toxina. Esa toxina estafilocócica lo que va a hacer en primer momento es, primero, generar un aumento de eritema a nivel de la zona perianal y en la zona perioral. Luego aparecen unas vesículas que son súper frágiles, que se rompen en un lapso no más de 12 horas. Y al romperse generan una descamación, como si hubieran comido leche o si hubieran pasado tiza, que se va extendiendo por la cara. Y eso es característico del síndrome de piel escaldada. ¿Cuál es de todas ellas? La está asociado el Staphylococcus aureus, ¿no? Además que de todos los gérmenes que están aquí presentes, debemos recordar que el Staphylococcus aureus es el que acostumbra a vivir más en la piel. ¿Listo? Es aquel que resiste los pHs más ácidos. Muy bien. Tiempo de incubación del sarampión es una pregunta teórica. ¿Cuánto es? De 10 a 14 días. En promedio es 10 a 11 días, 10 a 14 días. ¿Listo? Vamos. El signo característico de sarampión, ¿cuál es? Vesículas con contenido purulento, eso es una pústula. Mácula eritematosa pruriginosa, puede ser cualquier cosa. Adenopatía retroauriculares y cervicales, esto es rubiola. Manchas de Forchheimer es rubiola. ¿Cuál es? Koplik. Koplik son las lesiones blanquecinas por dentro de la mejilla que aparecen en la parte preexantemática de sarampión. Las manchas de Koplik aparecen antes de la fase exantemática. Clave A. Niño de 7 años con temperatura de 39.5 y tos seca en cara, detrás del pabellones auriculares, en las alas de la nariz y alrededor de la boca y el mentón. O sea, tiene tos seca, tiene temperatura de 39 grados y tiene un exantema que está en cara. Exantema, no es adenopatía, o sea, detrás del pabellón auricular, en la nariz y alrededor de la boca y el mentón. Veamos. ¿Y es un exantema de qué tipo? Maculopapular. Listo. Exantema, maculopapular, asociado a fiebre alta y tos. ¿Qué cosa debes pensar? Veamos si lo confirma el resto del caso. Exantema de tipo maculopapular en tronco y extremidades, que respeta la palma de las manos, color rojo violáceo. El sarampión es rojísimo. Anantema con manchas rojas en paladar y con manchas blanquecinas enrojecidas alrededor. Koplik en la cara interna de la mejilla. ¿Cuál será el diagnóstico? Sarampión. Sarampión. ¿Listo? Sarampión. ¿Por qué sarampión? Tos, fiebre en el contexto de un exantema y que por las lesiones dentro de lo que corresponde en la cara interna de las mejillas responde a manchas de Koplik. O sea, eso es sarampión. ¿Listo? Ok. Sarampión, recuerde que las lesiones son rojas. Las máculas papulares parece que hubieran sido pintadas con un lapicero de tinta líquida roja, literalmente. Son rojas vivas. 36. La causa más común de muerte de Kawasaki depende si el paciente tiene Kawasaki de forma subaguda y crónica. ¿Cuál es la principal causa? Infarto agudo de miocardio por aneurisma coronario. Pero si la pregunta te dice como esta, ¿cuál es la causa más frecuente en la fase inicial? ¿Cuál será la clave? Miocarditis. Recuerda que el Kawasaki en su fase inicial, la primera causa de muerte es el miocarditis. Pero cuando el paciente está en su fase subaguda a crónica, de las 2 semanas en adelante, la principal causa es infarto agudo de miocardio por aneurisma coronario. El miocarditis es súper raro en Kawasaki. Cosa diferente al MIS-C. Ustedes han escuchado que el MIS-C o el famoso MISCA es el síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica asociado a COVID, que prácticamente se parece al Kawasaki, pero tiene 3 diferencias categóricas. Primero,
que el MISCA tiene historia de contacto COVID. Te van a poner que el paciente es IgG o ha tenido contacto con un COVID confirmado en el examen, fijo. 2, el MISCA es un paciente que puede estar caminando como el Kawasaki, pero el MISCA en media hora está en la UCI, intubado. Es un paciente que tiene un pronóstico muy complicado de inicio. Y tercero, el Kawasaki le gusta hacer miocarditis, le gusta hacer principalmente, hace poco miocarditis y hace más aneurisma. El MISCA no te hace aneurisma, pero sí te hace harta miocarditis y es la causa principal de muerte que puede ocurrir en los pacientes con esta enfermedad. Si te preguntan en el caso clínico, un paciente con exposición a COVID, con muchos signos parecidos a Kawasaki, pero que tiene miocarditis, piensa que por ahí puede ser un MIS-C. ¿Estamos de acuerdo? MIS-C, así se escribe. MIS, eso lo escribimos en la clase teórica como diferencial. MIS-C. MISCA. Aunque no lo han preguntado, de verdad no lo han preguntado ni siquiera en los momentos más agudos de la pandemia. Recuerden que muchas veces le hablaron como Kawasaki asociado a COVID o es otro tipo de Kawasaki, pero se ha visto que realmente no es así, sino que es un cuadro diferente. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Niño con fiebre, vamos, tú mismo, niño con fiebre, pues estas son preguntas rápidas para irnos al break. Niño con fiebre, inyección conjuntival, lesiones descamativas en mano y neumopatías, ¿cuál será el diagnóstico más probable? Kawasaki. ¿Por qué? Porque tiene fiebre, que es el término no negociable, tiene conjuntivitis, tiene cambios de extremidades y adenopatías. ¿Qué le faltaría? Lengua en fresa o enantema y edemas, ¿verdad? O cambios en extremidad. Bueno, y adenopatías, inyección conjuntival. Y el exantema. Falta el exantema, que debe ser polimórfico, ¿no? Predominio maculopapular. ¿Ok? Kawasaki. 38. El ductus arterioso persistente y catarata son complicaciones de una famosa llamada tetrada de Grech. Tetrada de Grech es producido por la enfermedad llamada rubiola. Microcefalia, cataratas, sordera neurosensorial bilateral y persistencia de ductus arterioso. Si a ti en el examen te pregunta que nace un niño con visceromegalia y síndrome purpúrico, también marca rubiola. Rubiola es el que te hace síndrome purpúrico, que te hace bastante síndrome purpúrico. 39. Pregunta una pregunta random. Si te preguntan qué otra enfermedad o qué otra condición se asocia a ductus arterioso, prematuridad, ¿no? Prematuro, primera cardiopatía congénita cianótica, PCA. ¿Estamos de acuerdo? PCA. 39, con esto nos faltan 2 para irnos al break. Un niño de 3 años de edad presenta cuadro catarral leve. 3 años de edad con cuadro catarral leve y ahora tiene una fiebre de 37.5, más o menos. Es una fiebre, no es fiebre ni siquiera, es una casi fiebre. Conjuntivitis y fotofobia. Y han dicho que conjuntivitis no es exclusiva de sarampión. Y si la fiebre está baja, como que aleja sarampión. Pero ¿qué es lo que me dice como no negociable? ¿Qué cosa? Que las adenopatías son de la oreja para atrás porque son retroauriculares. Doctor, pero dice exantema morbiliforme. Al sarampión y el rubiola tienen exantema morbiliforme. Por eso es que a la rubiola la conocen como la sarampión alemana. ¿Estamos de acuerdo? La sarampión alemana. ¿Ya? Porque tiene mucho de la sarampión, pero es recontra ligerita. ¿Ya? Entonces esta es rubiola. Por esto de acá, retroauriculares. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Y el cuadro es más leve. Vamos, 40, y con esto nos vamos al break. ¿Cuál es la cardiopatía congénita más frecuente en el hijo de madre con rubiola? PSA. Así es, PSA. Muy bien, colegas. Hacemos una pequeña pausa acá y regresamos en unos 10 minutos para continuar con la segunda parte del banqueo de pediatría.